Página 8 en el libro de matemáticas. Aquí dice, numbers with more than 3 digits have a comma to separate groups. So vamos a separar los grupos, ¿verdad? Of 3 digits. Digits, que son los números, in groups of 3 places are called periods. So aquí es el ones period, ¿verdad? Ones, tens, hundreds, this is one period. Y luego thousands period, ¿ok? En español lo voy a escribir esta vez aquí arribita. So aquí esta pregunta para 3 es los números, no lo ocupan que escribirlo si no quieren, los números con más de 3 dígitos. Lo voy a escribir en español para los que están mirando esta grabación. Los números con más de 3 dígitos tienen una coma para separar grupos de 3 dígitos. Los dígitos en grupos de 3 lugares se llaman periodos. So, ones period, thousands period. Acá abajo vinimos a write the numbers shown above in standard form, the way you usually see it. Y si no se recuerdan qué es standard form, recuerden, pueden agarrar su libreta, su cuaderno de matemáticas, ir atrás, donde dice vocabulario y copiados, palabras en inglés y español. Abrir la página de atrás y aquí nos dice, ok, number in standard form, número escrito en forma estándar. Y luego aquí nos enseña, ¿verdad? O nos dice number in expanded form. So aquí está number in standard form aquí, number in word form. Ok. Se lo pongan en el chat. Then yes, we are going to write it. So this is a comma right here. It's kind of hard to see. This is a comma. And then we're going to write 284,000, because that's the end of the thousands period, ¿verdad? 284,371. Se lo miro en el chat así. Muchas personas me lo escribieron ahí. Gracias. Vamos a seguir más para abajito. Dice, use expanded form and word form to understand greater numbers. Okay? So aquí dice, to say or write the word form of a number, you read each group of 3. So you read each group of 3 digits followed by the period name. So, ¿verdad? Esto es the period name. Esto es the period name. You do not say the period name for the ones period. So you do not say, ¿verdad? For the ones period. Complete the word form for the number you wrote in problem 3. So, vamos a completar la forma escrita en palabras, son números escritos en palabras para el número, so este número en problema 3. Okay. So ellos ya te lo empezaron, dice 284, so ya tenemos 284, pero hay algo que nos falta aquí y luego a seguir. Escríbanmelo en el chat, por favor. Recuerden, esto es el número en standard form. This is the number in standard form. Okay. I see that you guys are writing in the chat using standard form, but I want word form. Word form, usando letras, usando palabras. Deberíamos estar usando palabras. Sí, mire que alguien me lo puso. So, alguien me puso 284,000. Thousands. 284,000. No vamos a decir the period. Vamos a decir the thousands. The period que está acá, ¿verdad? So, thousands. Y luego seguimos aquí. 371. So, voy a poner 300. 71. Okay, asegúrense que ustedes tienen eso escrito. Okay. Okay. Asegúrense que lo escribieron así usando word form. Y luego ahí juntito quiero que le pongan, o si tienen una pluma roja, pongan word form. Word form. Y aquí también quiero que pongan stand for en todas las standard form en mayúsculas. Ok, so escriban eso por favor. Después que hayan puesto, esta es la palabra word form con una flechita aquí y standard form con una flechita acá en pluma roja o marcador rojo. Vamos a seguir acá abajo. So aquí nos dice expanded form. Expanded form is a way to write a number to show the place value of each digit. So to show place value of each digit. Complete the expanded form below for the number in the place value chart above. So vamos a empezar así. Ok. Ones, ¿qué va aquí?
¿Cuál número va aquí? Díganme. 1, bueno. ¿Qué número va aquí? 7. ¿Qué número va aquí? Muy bien. So, esto está escrito en expanded form. So, ahora quiero que lo pongan así en palabras grandes con su marcador o su pluma roja. Expanded. Oh, y lo escribí mal. Expanded form, ¿ok? Expanded form. Y luego dos flechitas. Una aquí y otra acá. ¿Ok? Hagan eso, por favor. Estamos en página 9, en el libro de Matemáticas seguimos. Dice, develop understanding of place value. Es lo mismo, recuerden, estamos entendiendo, comprendiendo el valor posicional, ¿verdad? So, vamos a escribir, o si quieren, no lo ocupan que escribir en español, solo si quieren comprender el valor posicional. Ok, so aquí nos dice, model it, place value charts. So, vamos a modelar, place value charts. So dice, try these two problems. Use a place value chart to think about greater numbers. So we're going to use place value chart to think about greater numbers. Y si dicen, ay, no sé cuál es esta palabra, recuerden, tienen atrás de su libreta, dice place value, valor posicional. Place value chart, tabla de valor posicional. Ustedes tienen todo esto en sus cuadernos, ¿ok? Dice, write the number 25,000. So 25, ¿verdad? Después del 25 pongo 1,049 in the place value chart. Okay? So, o si este es el número aquí, if this is the number here, where do I put this 9? Where do I put it? Isaías. The 9? Where do I put it? In the 1. So, porque está aquí, es las unidades, ¿verdad? 9. Recuerden, si ocupan que saber cuál es cada uno de estos, lo tenemos escrito aquí. Ones, unidades, tens, decenas, hundreds, centenas, ¿ok? Tengan esto ahí juntito de ti, ¿ok? So, ¿cuál número va a ir aquí en tens? Eduardo. Gracias, Ali. Gracias, Claudia. Ajá, gracias, Eduardo. Ok, ¿cuál número va a ir aquí? En hundreds. Okay, what goes in thousands? Y luego, ¿qué va en 10,000s? ¿Se van a escribir eso? ¿Se escriben eso, por favor? Ahora vamos, dice, write the value of each digit. Okay, so escribe el valor de cada dígito. Eso lo voy a poner en español ahí juntito. Empiecen a pensar. Okay, so, ¿cuál es el valor de el? What is the value of the 9? What's the value of the 9? ¿Cuál es el valor? Isaías. So if we have it in the ones, if we have it in the ones, it's 9 ones, ¿verdad? So quiere decir que, o si hago una foto o algo, sería 9 puntitos, ¿verdad? So voy a poner 9. What is the value of 4 tens? What is the value of 4 tens? Ali. 40. It's 40 porque son 4 decenas, ¿verdad? 40. Okay, how about 0 hundreds? What's the value of 0 hundreds? Claudia. 0. Muy bien. Okay, what's the value of 5,000s? 5,000s. 5,000s. Jocelyn Palomino. What's the value of 5,000s?
So if we have 5,000, so recuerda, if we have 9 ones, 4 tens is 40, right? The 0 here is 0, 100, so it's 3 zeros, right? And then what about here? 5,000. So what does that number look like? What does that number look like? You can put it in the chat. If you know the answer, put it in the chat. You know the answer, Yusli? Muy bien, Eduardo. Muy bien, dices close. Okay, so it's 5,000. 5,000 es un 5, un coma, y luego después, ¿cuántos ceros pongo? 3. 1, 2, 3. ¿Cómo sabemos que pongo 3 ceros? Good job. So if it's 1,000, thousands have 3 zeros because it's the 5, 0, 0, 0, right? We have to have these numbers here too. How about 2? What is the value of 2 in the 10 thousands? Ali? So it is, so it's 20. So this is a trick question. 20. So es el 2 y luego aquí, esto es thousands, ¿verdad? So 0. Y luego hundreds. Okay, 0, 0, 0. So esto es el valor de aquí. So cuando tengo dos 10,000, so 10,000 se mira así. 10,000. Y luego tengo dos. So 10,000 plus 10,000. ¿Ya? Okay. So vamos a irnos para abajo. Dice, think about the values of the digits, of how the values of the digits change from problem 1. Okay. Y acá abajo dice, write the number 250,490 in the place value chart. So, ¿cuál número va a ir aquí? O si estoy escribiendo este número aquí, ¿cuál número va a ir en the ones, en las unidades? 0. ¿Qué tal en the tens? 9. ¿Y qué tal en the hundreds? ¿Y qué tal en the 0? Oh, en el thousands. Les di la respuesta, ¿verdad? I mean, yeah, how about 10,000s? Okay, how about 100,000s? Okay. So, ven como la tabla de valor posicional los ayuda un poquito más a poder entender y verlo mejor. Porque imagínate si no tienes esto y te digo, okay, what's the value? How many decenas? Or how many thousands? And you're like, ooh, I don't remember. Pero esto te ayuda a mirarlo mejor, ¿verdad? Okay. So, quiero que me pongan the value of each digit. So, díganme, ¿cuál es el valor del 4? Pónganlo en el chat, por favor. Okay. So, the 4 is 400s. 4 centenas. So, the 4 is 400. Okay. ¿Qué tal el 9? ¿Cuál es el valor del 9? Pónganmelo en el chat. So, the 9 is 90. So, 9 decenas, ¿verdad? 90. The 0 is 0. Thousands, the 0 is 0. 5 10,000s. Okay, so si yo no me recuerdo bien, ¿sí saben cómo se mira un 10,000? Un 10,000 se mira así. 1 10,000 es así. 10,000, ¿verdad? So imagínate si tengo 5. 1 10,000. So voy a hacer eso 5 veces. Okay, si no me recuerdo lo puedo poner aquí. So 1 10,000, 2 10,000, 3 10,000, 4 10,000. Y luego tengo uno más, ¿verdad? Tengo 5. So 5. Y luego se lo puedo sumar todo. Y eso está fácil, ¿verdad? Todos estos son ceros. Y luego 1 más 1 más 1 más 1. Son 5 veces. 1 por 5. 5, ¿verdad? So es 50,000. Ok. Y luego aquí tenemos 200,000. Eso es lo mismo también. So 200,000. Oh, gracias. 50,000. Ok. So escriben eso en su libreta, por favor. En su libro.